En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Entre enero y julio de este año, 96.193 nicaragüenses fueron detenidos en las fronteras norteamericanas, una cifra récord que triplica lo registrado en 2021, según revelan las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De acuerdo a los datos estadísticos, las detenciones por mes durante este año sobrepasan los 10.000 casos, alcanzando en mayo el pico más alto en 19.087 aprehensiones. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, FAGANIC, arremetió contra la industria cárnica y los mataderos de Nicaragua, denunciando una nueva baja en la venta de ganado impuesta por la industria y la pretensión de la entrega anticipada del ganado. FAGANIC calificó de indignante y abusivas las prácticas de los mataderos en Nicaragua. Además señalaron a los mataderos de utilizar su dominio del mercado para imponer prácticas predatorias. Fuentes de la Iglesia Católica revelaron este martes a los medios de comunicación que la Guardia Sandinista permitió la salida de 2 laicos de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde aún permanecen retenidas 9 personas, incluyendo el obispo de la diócesis de la localidad, Monseñor Rolando Álvarez. El camarógrafo Flavio Castro y el corista Henry Corbera son los 2 laicos que salieron de la Curia Episcopal. El pasado 8 de agosto, la corista Suyín Membreño también logró salir de la curia, a raíz de negociaciones con la policía sandinista. El empresario mexicano y nicaragüense Mario Hurtado aseguró que prepara una demanda internacional contra el Estado nicaragüense si la dictadura de Daniel Ortega no le devuelve la Casa de Empeños Prisa y Joyas Alicia, empresas confiscadas y allanadas sin orden judicial. Hurtado asegura que los 150 trabajadores que permanecían retenidos por las fuerzas policiales fueron liberados este martes, incluido su gerente general Óscar Durán, quien salió en libertad a las 3 de la mañana de este miércoles, pero que debía regresar a las 8 de la mañana para seguir prestando declaraciones. Y en el ámbito internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles a América Latina diseminar la verdad sobre la invasión rusa contra su país en una videoconferencia sostenida con la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una justicia competente, afirmó el mandatario ucraniano desde Kiev. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Para arrancar, ¿verdad? Estamos arrancando. Y vamos a la mitad y al final. Dice doña Dickel que a esta hora del programa, después de escuchar las principales noticias del día, hemos alcanzado 377 me gustas. Vamos subiendo, ya saben, a los 1000, a los 1500 para celebrar juntos al final del programa. No les pregunto más hasta la mitad y después al final. La salida de 2 laicos que acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez ahí en esa infame acción de secuestro de la que es víctima desde hace 14 días, la salida del camarógrafo Flavio Castro y el corista Henry Corbera es alentadora desde la perspectiva de que no hay una política cerrada de que nadie sale. Nadie sale. Por el contrario, qué bien que estas 2 personas han salido de la curia y están con sus familias. Eso es importante. Pero me preocupa en sobremanera lo que pueda estar ocurriendo con el obispo de Matagalpa. Y digo esto no porque tenga información de que le pasa algo, porque no es así, sino porque son 14 días y la comida seguramente está escaseando, ¿verdad? A lo interno de la curia. Los medicamentos no se los dejan pasar.
y no sé si es parte de la presión de la dictadura esperar que él clame misericordia y que diga que acepta lo que le están proponiendo, que irse del país, antes que morir por hambre, porque tampoco nadie quiere que se llegue a ese extremo. A estas alturas, lógicamente, y ha habido gente que está preocupada por la salud del obispo de Matagalpa, porque ayer en el Rosario de la Noche no estuvo presente, ¿verdad? Y en la misa de hoy tampoco estuvo presente, aunque en sus redes sociales se mantiene activo. El último tweet que compartió lo hizo esta madrugada Rolando Álvarez, Monseñor Rolando Álvarez, y dice lo siguiente, se los leo sin ponerlo en pantalla: Virgen de la Asunción, esto fue hace 16 horas, Virgen de la Asunción, ruega por todos nosotros los pecadores. Fue lo último que compartió en su red social. Y de nuevo la preocupación es mayor porque el tiempo avanza y el desgaste físico, tanto de Monseñor Álvarez como el resto de sacerdotes que lo acompañan, los seminaristas también. Recuérdese que ya había salido la joven del coro Sujin Membreño hace unos días atrás. Su hermana, que es de la Juventud Sandinista, intercedió por ella, lo puso ella en sus redes, ¿verdad? Y logró salir de la curia. Ahora se han sumado a ella Flavio Castro, que es camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, y el miembro del coro Henry Corbera. De nuevo, la situación que se está viviendo al interno es incierta, lógicamente que es para mal, no para bien. Hay oración, hay disposición de resistir, pero como todo ser humano, lógicamente siente lo que está pasando en relación a el estar encerrado en un mismo lugar, estar escuchando que por todas partes te están vigilando, las amenazas que vienen y que van, los rumores que llegan y que vuelven y que se devuelven. Y a estas alturas yo me pregunto, ¿cómo estará la comunicación entre el obispo Álvarez y la Conferencia Episcopal de Nicaragua? Doña Daikel dice que nula. Yo quiero creer que no es así. Yo quiero creer que hay alguna comunicación que no está en esa orfandad que uno podría pensar, si lo que piensa doña Daikel es cierto, o lo que dice doña Daikel es cierto. Y yo creo que más que ello, más que comunicarse, valdría la pena de pronto hacer un esfuerzo por que el grupo de obispos de Nicaragua lo visiten. No para que lo liberen, porque no lo van a hacer los dictadores, pero tienen derecho sus hermanos obispos a verlo, a asistirlo, a abrazarlo, a que le lleven comida, por ejemplo, a que le lleven medicinas, por ejemplo. No creo que eso signifique cometer un delito. Tratar de llevarle comida a alguien que está secuestrado por órdenes de una dictadura, llevarle medicinas a quienes están también padeciendo de sus enfermedades y sufriendo seguramente los estragos de las enfermedades, sin tener a las manos los medicamentos, porque se les terminaron o porque se les están escaseando también. Yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo en esa dirección. Más allá de que si tienen comunicación con él vía WhatsApp, vía teléfono, por la vía que sea, que yo creo, de nuevo, a diferencia de doña Daikel, yo creo que debe haber alguna comunicación. Doña Daikel dice, yo creo que no hay. Bueno, pero más allá de ello, debería de hacerse un esfuerzo de parte de los obispos de buscar cómo llevarle hasta la curia de Matagalpa o hacerle entrega a la Guardia Sandinista de comida y medicamentos para ver si de alguna forma se lo hacen llegar. Por lo menos eso es lo que yo creería. Estamos a la expectativa de lo que pasa con Monseñor Rolando Álvarez, a quien le han conminado
a salir del país si quiere preservar su libertad. De lo contrario, la condición es que va a caer tras las rejas sin haber cometido ni un solo delito, simplemente porque la dictadura así lo dispuso. En la misma línea, los obispos de Ecuador enviaron una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que es Monseñor Carlos Enrique Herrera, que, dicho sea de paso, hasta ahora no he escuchado ni una sola palabra de su lado, siendo el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sobre lo que está pasando con su hermano, el obispo de Matagalpa. Acá está la carta que le enviaron los obispos de Ecuador a Monseñor Carlos Enrique Herrera. Dice: queridos hermanos, como obispos de la iglesia que peregrina en Ecuador, queremos expresar a la iglesia de Nicaragua nuestros sentimientos de cercanía y solidaridad en estos momentos en que sufren la más dura persecución y represión por su fidelidad al evangelio de la vida, de la libertad, de la justicia y de la paz. De una manera especial nos unimos a Monseñor Rolando Álvarez, a los sacerdotes, seminaristas y laicos que se encuentran bajo asedio y control de fuerzas gubernamentales. Hacemos nuestras las esperanzas de mejores días para todos los empobrecidos y marginados de la sociedad nicaragüense en un sistema democrático más libre, justo y fraterno. Estamos convencidos que el Señor de la historia continuará acompañando y sosteniendo su labor profética y pastoral en medio de un pueblo que clama por el respeto y la defensa de sus derechos humanos fundamentales. Les comprometemos nuestras oraciones para que el Espíritu Santo les siga concediendo la gracia de la sabiduría y la fortaleza necesarias. Que María, la asunta al cielo, interceda por cada uno de ustedes. Fraternalmente, en nombre de todos los obispos de Ecuador, firman esta carta Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, Monseñor David de la Torre, que es obispo auxiliar de Quito, y Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito. Esta es una carta que le han enviado al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, los obispos de Ecuador. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son definitivamente la mejor opción para que usted resuelva su problema legal migratorio. Su problema legal migratorio. Gracias por ponerme a Just Fruits Color Bar, que vamos a mencionarlo también. Si usted ya ha pasado a una corte de migración, entonces en esa instancia necesita un abogado, y un abogado de los buenos, un abogado que pelee por usted con todas las herramientas que la ley le pone a su disposición en las cortes estatales y en la Corte Suprema de Justicia, si es necesario. Hasta ahí llega el doctor Alfonso Oviedo Reyes. 305-613-6409 o escriba a oviedo13@gmail.com. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Los obispos de Colombia enviaron su apoyo y solidaridad a sus pares en Nicaragua. Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal, habló para los obispos nicaragüenses de esta manera. Desde Colombia hemos expresado la solidaridad y la cercanía, la fraternidad con la iglesia que peregrina en Nicaragua, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que es nuestra conferencia episcopal hermana en el CELAM, en América Latina, y les hemos manifestado que estamos muy preocupados, que nos duele mucho lo que está sucediendo allí con la iglesia. Nos duelen esos hostigamientos, nos duele también esos signos de persecución y de violación de los derechos humanos que impiden la expresión de la fe en Jesucristo el Señor. Él es el Rey de la paz, Él nos invita a la reconciliación y por eso estamos expresando desde Colombia nuestra unidad con todos los fieles laicos y con los hermanos obispos de Nicaragua. Era lo que expresaba Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, en el mensaje enviado a la Iglesia de Nicaragua por lo que está ocurriendo luego de que el tándem siniestro, la pareja perversa, proterva del Carmen,
ha desatado toda su ira diabólica en contra de la Iglesia Católica. Saludamos a Seifet, que nos envió 300 estrellas en el Facebook. Guillermo Delgado también nos envió 200 estrellas. Muchísimas gracias. Y López Cruz, Cowgray Carmela nos envió 100 estrellas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos dan. 25 ex jefes de Estado, de gobierno, de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEAS, mostraron hoy a través de un documento la preocupación sobre los ataques de la primitiva, escuche bien los términos que ocupa, la primitiva dictadura de Ortega y Murillo contra la Iglesia, y pidieron a Jorge Bergoglio, conocido también como el Papa Francisco, que se pronuncie sobre lo que pasa en Nicaragua. Aquí está el documento que han compartido desde IDEAS 25 ex jefes de Estado. Escuche bien, acá está, hacen referencia a que la libertad religiosa, la libertad de culto es un derecho humano también. Y hacen reseña de cada una de los fundamentos que tiene este derecho de cada una de las personas. Pero en la parte subrayada o sombreada dice, por consiguiente, es con preocupación agravada que observamos lo que acontece en Nicaragua bajo la primitiva dictadura de los Ortega Murillo, que luego de perseguir y criminalizar a los liderazgos políticos y sociales, como de cercenar de modo radical toda la libertad de expresión y de prensa, ahora avanza hacia la persecución de los líderes episcopales, católicos, los sacerdotes y las religiosas, incluso expulsándolos, como en el caso de las emblemáticas misioneras de la calidad del territorio nacional. El propósito es palmario, a saber, destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense a fin de dejarlo en una anomia y hacerlo fácil presa de dominio mediante la destrucción de su dignidad y la fractura de sus raíces culturales, como lo revela la reciente clausura de su emblemática Academia de la Lengua. Nos preocupa, por lo demás, que la quema de iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes del culto católico avanza en una línea de destrucción de bases sociales y antropológicas que recuerda la quema de libros judíos, socialistas y pacifistas y de bibliotecas enteras por los partidarios del régimen nacionalista socialista alemán en 1933. ¿Se acuerdan ayer lo del fascismo que les puse las imágenes? Porque Ortega dice que el matarife ruso Putin está acabando con el nazismo y con el fascismo y con el nazismo en Ucrania. Pues debería Putin de reflexionar y acabar con Ortega, porque Ortega es fascista y es nazista también. Las imágenes que les puse ayer, que recuerdan las pintas en los negocios y hogares de judíos para que los alemanes se fueran en contra de ellos, versus la palabra plomo, te tenemos vigilado en las casas de los opositores de Nicaragua. No existe ninguna diferencia entre 1933, entre los nazis y los fascistas alemanes, y Daniel Ortega y sus fanáticos descerebrados, para decirlo de la mejor manera. Acaba el comunicado de los 25 ex jefes de Estado exhortando a Jorge Bergoglio. Vean ustedes. Exhortamos pues a la opinión pública de nuestros países a mantener una respuesta comprometida con el rechazo de este morbo que amenaza la paz. Instamos a las distintas confesiones religiosas a expresar su igual censura y en lo particular, dado lo que acontece bajo la dictadura Ortega Murillo, esperamos de una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y de su libertad religiosa por Francisco, cabeza de la Iglesia Católica Universal. Esto fue firmado el 17 de agosto, se ha dado a conocer hasta ahora, y están los expresidentes Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Laura Chinchilla, Iván Duque de Colombia, está Luis Guillermo Solís, Álvaro Uribe, está Mireya Moscoso de Panamá, Carlos Mesa de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, entre varios exgobernantes
que han firmado este documento. Increíble, ¿no? Increíble. Y hablando de expresidentes, el expresidente, exgobernante de Costa Rica, Carlos Alvarado, le dio una entrevista a CNN en la que dijo que lo que ocurre en Nicaragua es duro, es muy doloroso. Escuchémoslo. El tema de Nicaragua es muy doloroso, Camilo. Tenemos presos políticos. Antes de la elección de noviembre del año pasado, el régimen metió a la cárcel a toda la oposición. Hoy hablamos de que hasta la Iglesia Católica está siendo perseguida, que no se le permite el ejercicio de la religión libremente. Tenemos colegas tuyos, míos, periodistas, que arrestados, medios de comunicación silenciados o cerrados. Ahí lo que pasa es terrible en violación de derechos humanos, lo que pasa es terrible en muchos ámbitos y bueno, yo creo que la región no puede simplemente ver a otro lado o ignorar lo que ahí pasa, sea en el caso de Nicaragua, sea otros casos de violaciones humanas de esa envergadura. Añadió Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica, en que hay que insistir siempre en que lo que ocurre en Nicaragua está mal. Somoza es una caricatura en relación a Ortega. Yo creo que hay que constantemente insistir en que lo que pasa ahí está mal y hay que abogar porque ojalá de alguna forma llegue un cambio, porque la Nicaragua de hoy tiene una dictadura y esa es la gran ironía de esta historia, que es tan perversa o peor que la de Anastasio Somoza, la que fue la que inició el movimiento sandinista por derrocar a Somoza. Bueno, se ha convertido, esto ha devenido el régimen de Ortega en una dictadura igual o peor. Es lo que dijo en una entrevista el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a Camilo Egaña en CNN. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional pidió sanciones contra quienes atacan a la Iglesia Católica en Nicaragua. En un documento en el que resumen cómo ha sido atacada la Iglesia Católica y la libertad religiosa en general en Nicaragua, llegan a la conclusión que lo que se debe hacer es sancionar a quienes están atacando a la iglesia, porque hacen una descripción de cómo se expulsó al nuncio, después de que se expulsó al nuncio, se expulsó a las monjas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, los curas que están presos por delitos inventados de parte de la dictadura. Este es el documento en el que se detalla la situación sobre Nicaragua en relación a la libertad religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que les describo. Se trata de una comisión independiente y bipartidista del gobierno federal de los Estados Unidos, creada por la Ley Internacional de la Libertad Religiosa en 1998, que supervisa el derecho universal a la libertad de religión o de creencia en el extranjero. Esta comisión utiliza las normas internacionales para monitorear las violaciones a la libertad religiosa a nivel mundial y hace recomendaciones de política al presidente de Estados Unidos, al secretario de Estado de Estados Unidos y al Congreso. Entonces, después de hacer toda una descripción de lo que pasa en Nicaragua hasta este momento en el que está ilegal, injusta, arbitraria y dictatorialmente en curia por cárcel Monseñor Álvarez, hasta hoy que los templos ahora son sitiados para que los feligreses no puedan llegar y tengan que recibir tras una malla la hostia, como es el caso de Ciudad Darío, hasta hoy en donde se cierran canales católicos, radioemisoras católicas comunales o comunitarias en diferentes partes de Nicaragua. Todo eso lo describe este documento. Después de hacer todo ese recuento, esa fotografía de lo que está pasando
con la persecución a la iglesia de nuestro país, concluyen lo siguiente. Además de las sanciones centradas en los derechos humanos y la democracia, dice la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, la administración Biden también debería considerar imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, los líderes religiosos y las organizaciones, especialmente si hay más sacerdotes detenidos por cargos engañosos. Además, el gobierno de Estados Unidos debería aumentar la colaboración y alentar a las organizaciones multilaterales como la OEA a monitorear e investigar las violaciones de la libertad religiosa que ocurren en Nicaragua, trabajar para identificar a los perpetradores y tolerantes de las violaciones a la libertad religiosa y buscar la derogación de leyes problemáticas como la regulación de agentes extranjeros. Es lo que concluye esta comisión que, como de nuevo les repito, es una comisión independiente, bipartidista del gobierno federal de los Estados Unidos, creada por la Ley Internacional de Libertad Religiosa en 1998, que supervisa el derecho universal a la libertad de religión o de creencias en el extranjero. Utiliza esta comisión las normas internacionales para monitorear las violaciones a la libertad religiosa a nivel mundial y a partir de ello hacer recomendaciones políticas al presidente de los Estados Unidos, al secretario de Estado y al Congreso. Por eso dicen, hay que sancionar a los que están persiguiendo la iglesia ya. Es la recomendación que han hecho los miembros de esta comisión. Recuerde que su sonrisa es muy importante. Y por eso le recomendamos acá en Miami visitar Sweetwater Dental Clinic, que está en la 10500 West Flagler. Allá encuentra usted la mejor atención, el mejor servicio, el profesionalismo del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo. Está en la 10500 West Flagler, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. No tiene seguro médico, eso no es ningún problema porque lo atienden en la primera consulta gratis y le aplican hasta un 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en su dentadura. Sonría plena y orgullosamente siempre, siempre visitando Sweetwater Dental Clinic. Más temprano estuvimos en el foro Q-Vadis América Latina. ¿A dónde vas, América Latina? Mañana vamos a darle más detalles de este evento, que es un magno evento definitivamente. Ahí estuvo como orador principal Thomas Shannon, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, varios presidentes y vicepresidentes de la región. Vamos a ver imágenes de lo que ocurría en el foro más temprano, en el que pudimos participar hablando con reconocidos periodistas de América Latina y de acá de Estados Unidos sobre el tema de la libertad de expresión. Ahí estuvo, por ejemplo, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. También estuvo como ponente Antonio Ledesma, que es un reconocido opositor de Venezuela, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, y el director, por ejemplo, de Infobae, Daniel Haddad, que dicho sea de paso, Infobae, doña Dickel, es el medio electrónico más leído hoy, incluyendo, en español, incluyendo El País de España. Ha superado Infobae. Ahí está Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es decir, un foro en el cual estuvimos escuchando desde la perspectiva académica, desde la perspectiva del crimen organizado, desde la perspectiva de la libertad de prensa y de gobernabilidad, los diferentes aspectos hacia dónde se dirige América Latina, Q-Vadis, América Latina o Latinoamérica hoy. Yo dije que íbamos al abismo, porque la situación no es nada alentadora, viendo cómo los populistas avanzan a sus anchas. Y acá está
nuestra intervención. Mañana tendremos más detalles del foro, pero quiero ponerles la intervención que tuvimos hoy sobre la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, las libertades religiosas y de organización en nuestro país, que es necesario ocupar cada espacio que nos den. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, cuando vas a la televisión de aquí, te dan nada más unos minutitos y es muy poco tiempo. 1 minuto, que me den uno, medio minuto, ahí voy a estar para denunciar a los criminales Ortega y Murillo. Y si tengo que viajar de aquí a 40 minutos, a 50, a 1 hora, a cualquier lado, para hablar de la situación crítica de Nicaragua, hay que hacerlo. Y en un foro de esta envergadura, por supuesto, agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al Instituto Interamericano para la Democracia, Infobae, a cada uno de los patrocinadores de un foro de tal relevancia. Si nos dicen, Luis, venga a hablarnos de Nicaragua, ahí vamos a estar, como lo hicimos más temprano, de esta manera. Buenos días, gracias al Instituto por esta invitación en este contexto que es realmente necesario poner delante de nosotros hacia dónde vamos, al abismo, terriblemente al abismo. Y creo que lo primero que debería hacer yo aquí al pararme en este podio es decir auxilio, ayúdennos. Porque en Nicaragua, a diferencia de lo que pasa, y escuchaba a mi colega peruano, 120 agresiones a la prensa en un año, eso pasa en Nicaragua en un mes. Eso es lo que está pasando en mi país. Por lo que pasa en mi país y que junto a gran parte de América Latina estamos caminando rápidamente a un despeñadero demasiado peligroso. Amigos, y lo peor es que pasa delante de nuestros ojos, sin que los países democráticos y los sistemas que se suponen están ahí para defender los estándares de la democracia, hagan algo que realmente sirva para rescatar al continente de las garras de la mafia populista que avanza a sus anchas. Nos pidieron enfocarnos en el panel en la identificación del impacto que sobre los sistemas democráticos de la región ha tenido la ausencia de la libertad de expresión en la mayoría de los países. ¿Se puede sustentar un régimen democrático sin prensa independiente? ¿Existe prensa independiente en América Latina? Son las preguntas. Para responder a la primera pregunta, traigo a la memoria la frase que el mártir de las libertades públicas y héroe nacional de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, dijo en algún momento: sin libertad de prensa no hay libertad de pensamiento. Y ahora añado, sin libertad de prensa no hay libertad de expresión ni libertad religiosa, ni de organización ni de elección, y por ende no hay democracia entonces. Ningún sistema que persigue o criminaliza a estas libertades puede llamarse democrático. En Nicaragua la situación de la prensa independiente sigue deteriorándose. Durante los últimos meses el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han pisado el acelerador con los ataques a los periodistas, cerrando masivamente medios locales, forzando al exilio a cerca de 2 docenas de periodistas. Hay 6 periodistas encarcelados, deteniendo a trabajadores del diario La Prensa, y en este caso a conductores, por dar cobertura a noticias que son de interés general. Se agrede y se ataca a los periodistas. La redacción del diario La Prensa, que fue robada hace un año por la dictadura de Ortega y de Murillo, tuvo que salir entera de Nicaragua. Un hecho sin precedentes, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay alrededor hoy día de 150 periodistas en el exilio, entre los cuales me cuento. En las primeras 2 semanas de agosto, Ortega ha cerrado 15 medios independientes, entre emisoras y canales de televisión comunitarios, la mayoría propiedad de la Iglesia Católica, contra quien ha arreciado sus ataques encarcelando a 3 curas y ha ordenado ilegalmente curia por cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cuyas imágenes dramáticas de rodillas con el Santísimo en las manos y rodeado por la guardia de Daniel Ortega y Murillo le han dado la vuelta al mundo. Ortega ha prohibido procesiones y que la gente llegue a los templos. Solo ayer en Ciudad Darío, en el norte centro de Nicaragua, fuimos testigos de cómo un cura celebró una misa en el parqueo de su parroquia porque la policía del régimen ordenó que no podían ingresar al templo ni a sus patios. Fue realmente sobrecogedor ver al sacerdote compartiendo la hostia a través de una malla a decenas de feligreses que, a pesar de las amenazas,
llegaron a ser parte de la Eucaristía. Con estas y otras acciones, Ortega pretende callar todas las voces, las de la Iglesia, las de las organizaciones de la sociedad civil, las de la prensa, los medios independientes que se han visto forzados a salir del país para seguir informando o autocensurarse para evitar ser apresados. Porque el objetivo de este tándem, como llama muy constantemente el amigo Oscar Aza, a la siniestra pareja Ortega y Murillo, es que no se entere el mundo de la verdad, de lo criminal y crueles que son, y la bárbara o lo bárbara que es su dictadura. Centroamérica, amigos, no escapa de ello, y se enrumba rápidamente a emular a los Ortega Murillo, a los Maduro, a los Díaz-Canel. La tendencia preocupa más por los similares patrones que se están presentando prácticamente en todos los países de la región. En Guatemala se detuvo al reconocido periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico. Su detención se denuncia como una cruzada del gobierno de Alejandro Yamatei para acallar las voces de fiscales y periodistas que investigan casos de corrupción. Zamora declaró desde la prisión que se trataba de un acto de persecución política. El presidente Nayib Bukele en El Salvador mantiene una confrontación abierta con la prensa que se ha acentuado a partir de la aprobación de un estado de excepción desde marzo del 2022, que ha significado serias restricciones a los derechos fundamentales. Ha dejado 50.000 detenidos, 56 fallecidos, y numerosas violaciones de derechos humanos. En ese contexto, los periodistas de diversos medios independientes han denunciado actos de espionaje, vigilancia, persecución y amenazas de parte del gobierno. Han tenido, muchos de ellos, que salir forzosamente de El Salvador para resguardar su integridad y seguir realizando su labor. En Costa Rica, los términos, mejor dicho, expresidente Solís, como prensa canalla, de parte del nuevo Ejecutivo, son cada vez más frecuentes. El más reciente encontronazo entre los medios y el presidente Rodrigo Chávez, que tiene solo una semana de estar en el poder, generó una ola de rechazo, porque comparó a los periodistas con animales e hizo énfasis en las ratas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, escudero de las dictaduras de la región, se preocupa más por perseguir y estigmatizar a los periodistas que por cuestiones, o los periodistas que cuestionan su actuar, que por acciones verdaderamente preocupantes como el avance de la corrupción y el narcotráfico. En Bolivia, Perú y Argentina los periodistas son culpables de todas las desgracias, de Arce, de Pedro Castillo y Alberto Fernández. En Colombia lo serán pronto para Gustavo Petro. En ninguna de estas naciones se puede hablar de democracia cuando se persigue y se descalifica el periodismo independiente, que sí existe, que sí lucha con las uñas, con los dientes y con lo que puede desde dentro y fuera del país. Solamente para hacer un énfasis particular, en los países donde las dictaduras han aplastado las libertades públicas y particularmente al periodismo, los medios independientes son los que denuncian desde dentro y desde fuera lo que pasa, y por eso los organismos internacionales se enteran y siguen poniendo la vista en esas naciones. ¿Hacia dónde va América Latina? Vean a Nicaragua y tendrán una clara respuesta. Si tienen dudas, pregunten a las madres de los 355 asesinados por la represión, a los más de 190 secuestrados políticos que sufren indecibles torturas en calabozos, a los más de 200.000 exiliados obligados a huir del entierro o el encierro que recetan Ortega y Murillo. Si no, pregunten a las monjas de la caridad de la Orden de Santa Teresa de Calcuta que fueron expulsadas, al nuncio apostólico que también fue expulsado, a Monseñor Álvarez que está con curia por cárcel, y al Papa Francisco, que guarda un estruendoso silencio por su iglesia en Nicaragua y que se preocupa más por la relación humana con Raúl Castro que por la iglesia que es perseguida en mi país. Muchas gracias. Las palabras que nos permitieron dar en este foro de gran relevancia, como les digo, Q-Wadis, América Latina, en donde expresidentes de América Latina, exvicepresidentes, opositores, gente de gran relevancia en la región, se une para tratar de estudiar el fenómeno que ocurre en nuestros países, y no solamente estudiarlo, sino qué hacer frente a ello. Porque como planteo yo, vamos hacia un abismo, hacia un despeñadero. Y las naciones democráticas, y mañana vamos a presentar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, en donde
dice que Estados Unidos ha quedado debiendo porque no tiene una política exterior hacia América Latina definida frente a una situación tan grave como la que se está viviendo en el avance de los autoritarismos, en el avance de las dictaduras. Hay que replantear, hay que pensar, hay que defender la democracia, hay que hacer que los instrumentos que están ahí sirvan de verdad, no solamente sean enunciados, sino que sirvan de verdad. Y es parte de lo que nos tocó decir, y agradezco muchísimo que, como les digo, 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, ahí vamos a estar. Porque Nicaragua tiene que tener voces que le digan al mundo lo que está pasando. Lo que no quieren Ortega y Murillo, eso, que no haya voces. Eso quieren, que nos callemos, que la gente acepte de una vez por todas que ya se acabó, que esa es su realidad, que viven en una dictadura y como ha dicho Otoniel Martínez, el periodista mexicano de TV Azteca, muy valientemente, a pesar de las amenazas, porque le dijeron que uno de los fanáticos de la dictadura le dijo que podía salir en bolsa plástica en Nicaragua, o que su cabeza podía ser enterrada en un cerro, así lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no se sepa eso, que ese país que guarda silencio, que se amordaza solo, que resiente en silencio los atropellos, eso lo que no quieren es que el mundo sepa lo que está pasando. Y nosotros donde estemos y a como podamos, lo vamos a hacer. Por eso en espacios como este, donde hay gente que toma decisiones o que ayuda a tomar decisiones, por supuesto que tenemos que estar. Y hablar con fuerza, con determinación, porque Nicaragua tiene que recuperar su libertad, tiene que recuperar su democracia, tiene que recuperar su dignidad, que ha sido pisoteada por los mostrencos Ortega y Murillo. Ahí, ¿cómo dice Miguel? No estoy arrecho, estoy enérgico. Como se tiene que hablar para respaldar a más. Oiga bien, es una encuesta que es el 15% y la encuesta de Sigalo, que solo es el 15%. Yo creo que mucho. Yo le echo 12% de fanáticos y de acomodaticios que quieren que la dictadura se mantenga en el poder. Yo hablo cuando hablo en los foros, cuando hablo en este programa, cuando hablo donde me dan el espacio, hablo en nombre de más de 5,5 millones, 6 millones de nicaragüenses que están hartos de la dictadura. Hablo en nombre, cuando digo el 15%, doña Díquel, es porque sé que hay gente que está en la dictadura y que no apoya esto. Estoy seguro que hay gente que está ahí y que está deseosa de que algo rompa el dique para sacarlo de una vez por todas. Por supuesto. Son los que más sufren. La gente que está en la dictadura y que no está de acuerdo es la que más sufre porque es humillada, obligada a hacer cosas. A los fanáticos no les hablo porque a eso les decía que Ortega anda en un Mercedes-Benz y te dicen, ¿y cómo andaba Arnoldo Alemán? Si no estoy hablando de competencia. ¿Y qué hacía Bolaños? No es eso. Es que no es competencia de quién es más ladrón o quién es menos ladrón. Estamos hablando de democracia contra dictadura, dictadura contra democracia, cárcel y libertad. De eso estamos. Esto no es ideológico, ni que si la derecha o la izquierda, no. Es dictadura contra libertad. A los fanáticos no les podés ganar una discusión porque al final es hablar con una pared. No porque tengan argumentos, es porque no entienden. La cabeza la tienen atrofiada. El cerebro está disfuncional. Ya no les sirve. Ya está. Digas lo que digas. Hagas lo que hagas. Le plantees lo que le plantees. No te van a entender. Punto. No te van a entender. Y ahí estaba, como ustedes pudieron ver en imágenes, Thomas Shannon, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él sobre lo que pasa en América Latina y en Nicaragua. ¿Qué dice Shannon? Que Nicaragua en este momento está al borde de perder la capacidad de comunicarse con el resto de países de la región, excepto
las dictaduras o los paradictatoriales. Y que de verdad Ortega y Murillo están poniendo en riesgo la relación con Estados Unidos y que eso tendría altísimos costos. Acá está la entrevista que nos brindó Thomas Shannon, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Embajador Shannon, gracias por esta entrevista. Un placer. ¿Cómo describiría lo que ocurre hoy en América Latina, en donde los gobiernos populistas ganan terreno y la democracia está en gran riesgo? Pues yo creo que lo que está pasando es una llamada del pueblo latinoamericano para gobiernos competentes que realmente pueden enfrentar los grandes desafíos económicos, sociales que hay en la región. Y una desesperación con muchos élites políticos que hasta este momento no han tenido la capacidad de encontrar soluciones a los problemas que tienen estas sociedades, gobiernos, estados, comunidades latinoamericanos. Y con el tema de la pandemia siendo hasta cierto punto un evento que realmente provocó una ruptura en muchos países, los pueblos y sus líderes políticos. O sea, hay una llamada para cambio. Pero de mi punto de vista no es una llamada ideológica. Es una llamada de un pueblo que realmente quiere la democracia, pero insisten que la democracia es mucho más que un proceso. Son los logros del gobierno. ¿Cómo valora usted que en lugar de disminuir los sistemas autoritarios se vayan multiplicando? ¿Qué ocurre? Que ese llamado, esos cantos de sirena están teniendo un efecto positivo en la región. Pues primero, si hay un sereno cantando, no son los pueblos que están escuchando al canto, son algunos líderes que están aprovechando de la fragilidad de instituciones, pero también aprovechando de las relaciones que ellos han construido con sus mismos servicios de seguridad para protegerse en cuanto están reprimiendo al pueblo. Y en este sentido, yo veo la situación en Nicaragua con mucha tristeza y preocupación. Primero porque yo conozco muchos de los políticos y nicaragüenses que se encuentran en el cárcel en este momento. Hay algunos, como Arturo Cruz, con quien yo había trabajado durante un gobierno del presidente Ortega. Para mí, esta es una fuente de lástima y de tristeza, pero también de mucha preocupación, porque Nicaragua está al borde de realmente perder la capacidad de comunicar con casi cualquier país en la región, menos otras dictaduras. Y tiene en riesgo su relación con los Estados Unidos. Y yo creo que es innecesario en este momento. Nicaragua ha sido una parte importante de nuestra política hacia Centroamérica y también podría seguir siendo una parte importante, pero no en las condiciones que se encuentra ahorita. Hace unas semanas Ortega dijo que no hay diálogo con Estados Unidos porque no confía en Estados Unidos. Ha quitado el beneplácito al embajador que había sido nominado, Hugo Rodríguez, y por tanto pareciera estar quebrada esa relación. ¿Hacia dónde vamos? Yo realmente no sé, pero la vía diplomática realmente es la única manera de avanzar esta relación. Y en el momento que el presidente Ortega decide eliminar la capacidad de tener diálogo, realmente, ¿qué vamos a hacer? Se habla de eliminar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. ¿Usted cree que sea un paso adelante? Porque las sanciones no tienen el efecto que se busca, que es que Ortega reencauce el país hacia la democracia, que haya elecciones libres, que libere a los secuestrados, que el país tenga libertades. Bueno, primero, el acuerdo de libre comercio no es solamente un acuerdo entre los Estados Unidos y Nicaragua, es un acuerdo multilateral. Entonces, para eliminar Nicaragua del acuerdo,
no sería simplemente una acción de los Estados Unidos, sería una acción de todos los países centroamericanos. Cuando hablan de eso, no es una amenaza, es una indicación de lo grave que es la situación hoy en día en Centroamérica y lo grave que es la relación de Nicaragua con todos los países de Centroamérica y los Estados Unidos. Entonces, es más una llamada a Nicaragua de corregirse y actuar en una manera que realmente permita que el acuerdo puede funcionar como debe funcionar. Una última cosa. Hasta ahora parece que la comunidad internacional no encuentra las herramientas para reencauzar a Ortega hacia la democracia. ¿Qué se puede hacer ante este escenario? Porque en la OEA hay resoluciones, Ortega las ve, las lee y no las acata. La Unión Europea sanciona, Estados Unidos sanciona, pero no hay resultados. Pues las sanciones no van a cambiar gobiernos. Yo creo que sería muy difícil encontrar un momento en que las sanciones realmente han tenido un papel central. Los cambios tienen que venir por adentro. Pero lo importante en este momento es para la comunidad internacional comunicar claramente su falta de aprobación en la manera en que el gobierno de Nicaragua está comportándose. Pero también hablar de nuevo, reforzar el compromiso al pueblo nicaragüense y hacer todo lo posible para asegurar que el pueblo nicaragüense tiene el contacto con el mundo y los recursos necesarios para empezar a organizarse y buscar un nuevo futuro. Fue la entrevista que nos brindó Thomas Shannon, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Ya ustedes escucharon que Nicaragua está al borde de perder la capacidad de comunicarse con cualquier país de la región, excepto con la dictadura o los países paradictatoriales. Y también está poniendo de verdad en serio riesgo su relación con los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el principal mercado, por ejemplo, de nuestros productos puede verse cerrado producto de esta situación de estira y encoge y de desafío constante que Ortega hace a Estados Unidos sin medir las consecuencias que puede tener esto en nuestro país. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con la doctora Elvira Cuadra, con quien estaremos conversando sobre el informe Perspectiva 165 que presentó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEPCAM, del cual ella es directora. Ayer quedamos enchilados, como decimos popularmente los nicaragüenses, porque no pudimos hacer la entrevista. Hoy, si Dios quiere, todo sale bien. Nicaragua, un país sin Dios y sin ley. ¿Por qué? El modelo nefasto de Ortega exportándose a Centroamérica, de esto y más conversaremos con nuestra invitada. Antes de ir a la pausa, doña Deikel, cuénteme cuántos me gusta hemos alcanzado. Espero que vayamos avanzando en la línea correcta, en la línea de ascendencia que nos haga visualizar que vamos a alcanzar los 1.500 y más. Dice doña Deikel que a esta hora tenemos 1.000, ¿cuánto? 1.055 me gusta. Vamos a alcanzar los me gusta. Ustedes tienen la palabra y tienen el clic en sus manos para decir me gusta. Antes de el comercial, recuerde, bueno, esta gente de Nacatamal Nica, son bárbaros. No voy a decirles ahorita el comercial, voy a decirlo mejor después. Envío 2224, recuerden, envío 2224, donde vos mandás envíos de remesas, documentos y paquetería a Nicaragua. Hágalo a través de la agencia que le garantiza rapidez, seguridad, tranquilidad y satisfacción. Envío 2224. Entre a sus redes sociales y entérese de las promociones y las rifas para que usted sea uno de los felices ganadores. Pausa comercial y ya regresamos. Las elecciones libres, justas y transparentes son la mejor oportunidad para que el pueblo de Nicaragua restablezca la democracia y logre una solución pacífica a la crisis sociopolítica. Pero
En el 2021, la dictadura Ortega Murillo negó al pueblo nicaragüense esta posibilidad. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. Si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Encarceló a sus contendientes. Canceló personerías jurídicas de partidos opositores, dejando solo a los partidos zancudos. Eliminó la observación electoral y designó un tribunal electoral a su medida. Con todo esto, le quitó a los nicaragüenses su derecho a elegir libremente y les robó la esperanza de una transición democrática. Por ello, Nicaragua necesita renacer. Renacer establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Las sanciones son directamente para los allegados al gobierno de Ortega, no para el pueblo de Nicaragua. Los nicaragüenses saben que la ley Renacer los está respaldando y no están solos. Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. ¿Quiere que su encomienda viaje rápido y segura? ¡No se enrede! Envíos 2224, donde vos mandás. Visite nuestra red de oficinas de envíos 2224. Envíos al instante, fácil y eficaz. 2224. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.